¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Todo bien? Toma asiento, porfa. Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Toma asiento. Gracias. Ahora sí empezamos Chimi S, segunda temporada. Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidos a Chimi S, una entrevista más de acá en este espacio que, como ustedes saben, está hecho para contar las historias de nuestra gente, sus proyectos, sus planes y todo lo que construyen día a día. Ese es el afán que tenemos aquí en este medio y para eso tenemos gente que apoya nuestro trabajo. Uno de ellos, y que le agradecemos desde el inicio de este programa, es M Gráfico, en quien trabajamos esta escenografía. Ellos están ubicados en Otavalo, los encuentran en redes sociales como M Graphic. Paul Lara, su propietario, tienen impresiones de altísima calidad, comunicación, estrategias de marketing, todo lo que necesiten para promover sus emprendimientos y sus negocios. Así es que muchísimas gracias a M Graphic. Está también Ocesnos Delicatessen, que está ubicado en la calle Pedro Moncayo y 10 de agosto, donde encuentran cerveza artesanal, vinos, quesos y otras cosas deliciosas para que ustedes disfruten. Azarpay Lana y Cuero, artículos de lana y cuero de altísima calidad, diseños exclusivos que dejan a los artesanos de Cotacachi muy en alto. Nagu Frozen Yogur, el mejor helado de yogur de Cotacachi. Pan de yuca, yogur natural, cosas deliciosas. E Incotel, el mejor servicio de internet para tu hogar. Ustedes consiguen con ellos planes desde $15 por 15 megas, $20 32 megas, $25 40 megas y otros planes espectaculares que consiguen con ellos. Están ubicados aquí en Cotacachi, en la calle Tarqui, justo detrás de la UPC de la Policía Nacional. Pueden llamarlos al 098-3699-896 o al 098-8863-748. Incotel, el mejor servicio de internet para tu hogar. Lo bueno es que es servicio de internet estable y de alta velocidad, que eso es lo que queremos, sobre todo que sea estable para que no se caiga cada rato. Hoy tenemos unos invitados especiales. Hace pocos días, hace un par de semanas atrás, lanzaron su disco Rebelión en la Jaula. Están con nosotros dos integrantes de Pájaro Azul, esta banda de Cotacachi que hace ska, que hace rock, que hace, ¿qué más? Reggae, ¿no es cierto? Y que van a conversarnos del trabajo discográfico que han lanzado y que está ya en todas las plataformas digitales, que ustedes pueden verlas, disfrutar de su música, pero también vamos a conversar del proyecto como tal, el proyecto musical, el proyecto discursivo que tiene también el Pájaro Azul, y obviamente todo lo que se viene en el camino. Está con nosotros Felipe Nájera y Juan Daniel Proaño. Muchísimas gracias, compas, por venir. Chamis, les iba a decir, confianza de siempre, amigos de toda la vida. Así es que qué gusto, Juan Daniel, ¿cómo estás? Gracias, Edison, estar otra vez acá en Chimi S. Un gusto compartir el espacio y nuestro proyecto también con la gente que nos ve. Feli. Hola, Eddie. Hola a todos. Gracias por el espacio. Una bestia estar aquí por primera vez y a conversar y a ver qué sale. Ese es el chiste, la idea es conversar. Y yo la pregunta de cajón y de entrada quiero hacerle al Feli, porque comprendo que eres de los miembros fundadores del Pájaro Azul. ¿Hace cuánto tiempo nace el Pájaro Azul? Que yo tengo en mi cabeza que ya son algunos años. O sea, en sí nace en el 2008. En el 2008 solo con mi primo el Rami, el Amilcar, que todavía sigue tocando el saxo, y conmigo. Nos topamos una tarde a tocar música. Me dijo mi primo, oye, ven, estoy con el Amilcar, y sacamos una canción. Me acuerdo que era un cover de Gondwana, creo que era Armonía de Amor y esa. Entonces comenzamos tocando como que en ese estilo más romanticón, y luego ya fuimos evolucionando, fuimos conociendo y metiéndonos en otros temas igual. Ya, ¿y cómo empieza ya la idea de ir conformando la banda? Porque dices que empezaron los tres nada más. Claro, es que, no sé, era como que las ganas del Rami. Me acuerdo que, o sea, desde chiquito tocaba la guitarra clásica. Y yo a los 14 años igual como que dije, me gustaría tocar la guitarra. Me metieron a un curso de guitarra acá en Fundación Raíces, cuando todavía existía, con el Pato Vallejo. Creo que ha sido... Claro,
profesor de media generación. De medio Cotacachi. De medio Cotacachi, entonces me metieron ahí a ese curso. Claro, era como un poco más baladesco, así yo quería como aprender como que otros estilos. Entonces en ese tiempo también el Giovanni Alencastro, también estaba dando clases de guitarra y nos metimos con el Yaritos, me acuerdo. Entonces ya comenzamos como a aprender un poco más. El Rami ya tocaba súper bien la guitarra y dijo, bueno, vos vas a tocar la guitarra, voy a aprender el bajo. Entonces comenzó a aprender el bajo, teníamos un amigo que tocaba la batería, que ahorita está por Europa, creo, se fue igual, salió de Pájaro Azul, ¿cachas? Y hizo su vida musical por allá. Y con ellos comenzamos como a reunirnos, a ver como qué sale y así empezó, como que de a poco, con la gente del barrio, con la gente que íbamos conociendo igual en el colegio, ¿cachas? Como nacen la mayoría de bandas, ¿no es cierto?, en el barrio, con Claro. los amigos más íntimos y cercanos. Y Juan Daniel, ¿cuándo te unes tú al Pájaro Azul? Porque vos eres voz de varias propuestas musicales, ¿no es cierto?, de Los Gatos de Turco Vieja, de Pájaro Azul, de Los Ni, de Long Nami, que es tu proyecto, de varios. ¿Y cuándo te unes? ¿Cómo te unes a Los Pájaros? Yo llego igual a caer en Pájaro Azul por las circunstancias, ¿no?, de la vida, de la juventud, como decía el Felipe, reuniéndonos, conociéndonos, gente del barrio, íbamos tal vez cada cual por un camino diferente, pero en algún punto empezamos a confluir, ¿no? Estos aprendizajes musicales y estos aprendizajes también de la vida, conociendo gente. Yo ya lo mencioné la otra vez que estuve acá, cómo fue esto de conocer también al taller de música Simiente, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí fue un poco ese punto donde nos fuimos encontrando diferentes generaciones, ¿no?, de edad, diferentes gustos o corrientes musicales y diferentes realidades también. Entonces se fue conformando un grupo que no solo era musical, no solo era banda, sino también era una especie de taller, una especie de escuela donde nos formábamos, ¿no?, los chicos. Ahí aprendimos muchos, por no decir todos. Ahí fue, creo que, donde fuimos descubriendo, formando nuestra carrera musical, ¿no? Con el pasar del tiempo, la mayoría tomó diferentes caminos, pero muchos, o la mayoría que pasaron por Pájaro Azul, se han dedicado profesionalmente a la música hoy por hoy, ¿no? Entonces, ese también es una de las muestras del camino que hemos recorrido, cómo ha sido nuestra formación. Claro, de hecho, más allá de ese inicio que contaba el Feli, con los amigos del estudiar acá en la Fundación Raíces, con la gente más cercana, luego tú estudias música o producción musical. Y tú también, Juan Daniel. También. Entonces, esa afición, ese gusto inicial que empieza con el rasgar típico de la guitarra pasa a ser una profesión, ¿no es cierto? Y una forma de vida desde lo académico, pero también una forma de vida desde cómo comprendes el mundo, desde las artes, ¿no es cierto? Sí, Feli? totalmente. O sea, igual como dice el Juan Daniel, creo que el punto de inflexión de cuando ya toma rumbo, creo que por lo menos mi vida, es cuando ya comenzamos a ensayar en el local del Jairito, que le decíamos el local. Claro, el local. Entonces ahí la forma de ver el mundo comienza a cambiar, nos comenzamos a involucrar en otros temas, comenzamos a aprender un montón, a leer, también a hacer como que ya un pensamiento un poco más crítico, y la música también comienza a ser de la misma manera. Y claro, entonces nosotros veíamos que teníamos un potencial, aparte teníamos muchas ganas. Entonces, claro, estudiemos, tratemos de profesionalizarnos para también hacer, digamos, mejor las cosas, si se puede decir así, pero tratar de conocer más, que era lo importante. Y ahí es como donde todo va creciendo. Ahora, Juan Daniel, voy a topar este tema en torno a lo académico. ¿Es valioso, es importante que la mayoría, o si no todos los integrantes del grupo, sean músicos formados, tengan conocimientos fuertes en la música? ¿O ese es un plus reconocible pero no el fundamental? Yo creo que es reconocible pero no es fundamental. De hecho, recordando esto, ¿no?, que comenta Felipe, que tú comentas, me hace recordar, y habría que decir que la mejor etapa, al menos claro, hasta hoy, ¿no?, que hemos recorrido y todo, para mí es cuando éramos precisamente adolescentes no estudiados. Otro tipo de
otro tipo de abordaje hacia la creación musical o hacia la creación artística, tal vez no con todas las técnicas profesionales desarrolladas, pero con otro ímpetu diferente, con otra visión, con otras ganas de decir las cosas, tal vez un poco más frescos. Y muchas de las canciones que llegaron a ser emblemas, himnos de los Wambras en esa época de que hablaba Felipe, ¿no? 2008, 2010, por ejemplo, ya empezamos a grabar incluso unos primeros demos. Todas esas canciones eran inéditas, muchas eran inéditas, creaciones originales, ¿no? Entonces, mira tú, por un lado sí tienes esta tecnificación que puede ser una herramienta, pero ¿cómo explicas este fenómeno también de que mientras no éramos estudiados era una época de florecimiento, ¿me entiendes? De creación, de formación. Tal vez hoy, no quiero decir que sea una mala época, pero abordamos de otra manera la composición, la escritura de la letra, yo qué sé, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no es el fundamento, ¿no? Más bien, el fundamento habría que buscarlo en otro lado y no en lo académico. Claro, o sea, un poco desde la cercanía yo puedo comprender que en el primer momento, y quizá el que se sostiene puede ser, que la efervescencia más que musical es conceptual. Así es. O sea, Pájaro Azul, antes de ser músicos o de generar su propia música, genera su propio pensamiento y desde ahí construye el qué quiere hacer musicalmente, cómo quiere sonar. Porque claro, o sea, hay bandas que reúnen a músicos profesionales, por lo general hacen covers, no música propia, y ese es el límite, ¿no? Entonces, yo por lo menos consideraría eso. Feli, vos que te formaste desde Wambra en ese mundo, ¿crees que va por ahí la nota? Claro, o sea, el pensamiento tuvo que ver muchísimo en todo lo que plasmamos hasta ahora. Claro, ese momento de efervescencia igual era cargado de un montón de pensamiento político que era fruto de las reuniones que teníamos, de la Asamblea de Unidad Cantonal, que hacía unos talleres increíbles también, donde nos formamos un montón de gente, y eso es algo muy valioso que hay que rescatar de esta organización. Y claro, siendo Wambras también teníamos como que esa punzada mucho más directa, entonces decíamos las cosas como más directas, o sea, sin miedo a lo que venga. Claro, y es un montón de esto. ¿Y cómo varía entonces esa forma primigenia que decías de construir su música, las letras, a cómo lo hacen ahora? Mira, esto es un fenómeno bastante amplio y bastante complejo porque tiene que ver con el caminar de la banda. Es una etapa, digamos, o un momento de esta carrera musical, es cuando tú formas una banda. Y el hecho de formar una banda, de encontrarte con los músicos, ya sea circunstancialmente o ya sea que tú los buscas, puede ser una tarea relativamente fácil. El verdadero reto es mantener esa banda a través de los años y a través de los cambios, precisamente de contextos y de pensamiento. Porque si bien es cierto, al tú adquirir un pensamiento más crítico, sí, no tienes otras herramientas para enfocar tu propuesta artística, etcétera, pero también te surgen incluso dudas contigo mismo, o sea, de tu propia vida personal, hacia dónde voy, qué quiero, qué es esto. Empiezan a surgir otros problemas ante la sociedad, tal vez por la misma música que tú estás haciendo, ya tal vez te empiezan a identificar, empiezan los problemas políticos también, ¿no? Entonces es un montón de cosas que van sucediendo en ese caminar donde tú vas tomando decisiones, ¿no? Muchos de los Wambras, por ejemplo, ya mencionó Felipe, ¿no es cierto? Tuvieron unas, quién sabe, no sé, mejores propuestas tal vez. Decidieron irse de la banda, decidieron dejar la banda. Otros, tal vez con mejores propuestas que teníamos, tal vez decidimos más bien quedarnos y seguir con lo que empezamos o con lo que soñábamos, ¿no? Entonces, fíjate tú, tienes un montón de cambios, tienes un montón de consideraciones hoy por hoy a tomar cuando nos enfrentamos a esto. En lo personal, y yo creo que también a todos los demás Wambras nos pasa lo mismo, ¿no? De que hoy por hoy tenemos ya otras dudas, otras necesidades también, ¿no? A veces el tema económico también. Han pasado algunos años, hemos tocado,
hemos ido profesionalizándonos y también necesitamos otra dinámica ya, ¿no es cierto? Tal vez la banda como productora ya en este caso de recursos económicos para poder seguir grabando, para poder seguir tocando, ¿no? Entonces tus objetivos van cambiando. Y hoy por hoy yo creo que eso pesa mucho, es una pugna constante, ¿no? Incluso hemos llegado a momentos donde hemos pensado en abandonar, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Ahí queda, dejemos nomás ahí, ¿no? Pero asimismo, ese ímpetu, ese sueño y el querer cumplir con los objetivos, ¿no es cierto? O sea, tenemos que acabar, tenemos que presentar el producto. No podemos quedarnos, ¿de qué estamos hablando si es que no lo terminamos, no? Entonces lo hemos hecho. De hecho, sin contar pandemia, Pájaro Azul desaparece un tiempo. Claro. Desaparece algunos años como banda. Uh-huh. Yo creo que más bien ese era el tiempo de formación. Pero ¿qué pasa en ese tiempo, Felipe? Justamente es de esto que todos ya fuimos a estudiar a Quito, otros se quedaron acá, otros fueron a Guayaquil. Hubo un tiempo igual de como una ruptura también ahí, como en todas las bandas. Creo que en el 2012, 2013, que como que digamos una parte de la base, o sea, se distancia del proyecto, de lo que queríamos todos como Pájaro Azul. Entonces se abre y dice como que yo hasta aquí nomás y todo bien. Pero ahí como que las canciones son mías, entonces me llevo mis canciones así, como que cojo mi pelota y me voy, sin mi pelota no voy. Entonces, bueno, decidimos respetar la decisión, dijimos, bueno, como que estás en tu derecho, y tratar de rearmar y como que plantearnos nosotros, bueno, entonces queremos seguir con la banda, nos toca componer a nosotros, comencemos a componer. O sea, entonces ese proceso es como que entre que estábamos en Quito, entre que estábamos en otras ciudades y entre que nos veíamos. O sea, pero ya era como que súper dilatado, ¿no? Ajá. La tocada de feriado, claro. El fin de semana que coincidían. Ya era como que súper de repente, ya allá en Quito también comenzamos a ver otros proyectos, comenzamos a involucrarnos en otras cosas. Creo que igual fue necesario ese tiempo como que para refrescar también el proceso de la banda, el proceso individual de cada uno, como crecer individualmente. Ahora tenemos como que otra dinámica a la que teníamos antes en el proceso compositivo y en cómo hacemos las cosas en general. Entonces esa etapa fue importante y obviamente sí fue como que de ruptura, o sea, sí fue de ruptura. Hasta que ya decidimos como que ya grabemos, porque claro, antes del 2012 ya teníamos creo que 1 disco, 2 discos en canciones, pero no teníamos cómo grabar, no teníamos los medios y eso nos molestaba bastante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No podíamos como mostrar y ya plasmar ese producto, y antes era mucho más difícil porque no teníamos como las ventajas de ahora que hay interfaces mucho más asequibles, claro, y toda la cosa. Equipos que en tu casa puedes tener. Se abarató bastante. Bastantísimo. Entonces, aprovechando eso, ya ahorita que logramos como que más o menos tener unos equipos para poder grabar, con un montón de ayuda de amigos también, que nos han prestado equipos, pudimos ya por fin plasmar. O sea, en realidad yo decía, es una deuda con la vida que teníamos, creo que este disco. A pesar de que no estén las canciones de la primera época, estas que nos representan un montón ya como banda, o sea, son bastante importantes también. Ajá. Y bueno, antes de hablar del disco y de todas estas otras cosas, todo esto que hemos conversado, estas experiencias, estos aprendizajes, ¿son lo que deciden los géneros que tocan, al que se meten, o partió de lo que decías tú, Feli, de un gusto inicial de lo que ustedes escuchaban? Fuimos explorando, yo creo, ¿no? Sí, desde un gusto personal, ¿no? La música tal vez que se escuchaba en ese momento de los guambras, la que estaba de moda, ¿no es cierto? Pero también con el aprendizaje del pensamiento un poco ya vas inmiscuyéndote en otros géneros. Este último disco que sacamos está bastante más rockerito, tiene bastante tinte más rockero, más punkero, algunas canciones medias combinadas con reggae, con ska, unos estilos o funk por ahí, pero más rockero, ¿no? Las canciones antiguas, las de la primera época, podemos decir que
que no están publicadas o que no se publicaron. Por ahí unos demos salieron al aire, pero eran diferentes. La forma de la música, el sentimiento otro, ¿no? Más guambras, más chamos, ¿no? Full sentimentales eran esos. Eran full sentimentales. Un poco más sinceras, podríamos decirlo. Sí, más sí. de alguna manera. Sin tanto querer adornar o arreglar lo que se quería decir. Exacto, sí. Y no por eso menos, o sea, no por eso malo, sino más bien, ¿no? O sea, creo que lo que dijiste es exacto, más sinceras. Más sinceras, ¿no? más sinceras. Más honestas. ¿De qué eran esas canciones, Will? Chuta, era crítica a la sociedad. Me acuerdo que tuvimos un taller que nos explicaron qué era el IRSA. Hasta ahora no se sabe qué es el IRSA normalmente, ¿no? Esta iniciativa de integración regional sudamericana, que es prácticamente cómo se tiene cuadriculada ya Latinoamérica para proyectos de extracción, de todo lo que sea en transnacional. Entonces era en la época del gobierno de Correa y nos explicaban más o menos cuál era el plan a largo plazo que ahorita podemos ver. O sea, es algo que está pasando. ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con la extracción en el Yasuní? Todas estas cosas. Entonces a nosotros de eso, imagínate, aprendiendo eso, 14, 15 años, nos vuela la cabeza. Nos vuela la cabeza y ya se comienza a escribir la canción IRSA. Y con esa canción tuvimos la suerte de que nos invitaron a un disco compilatorio de la lucha por la defensa del agua, con el Jaime Guevara, la Mala Maña, y fue algo súper loco. Esta era como crítica también al amor, puta, adolescentes enamorados. De ley, no podía faltar. Claro. Había una cumbia buenaza que todavía tengo la esperanza de poder grabar, que claro, era como que el desamor más adolescente expresado en una cumbia media argentina, media lover sweet, así que nos encantaba igual desde chamos. Claro. Entonces iba por ahí. Habían canciones también y eran bastante conocidas. Esta canción, Crítica a la Navidad, se llamaba Navidad esta canción, bastante buena también. Espantapájaros, por ejemplo, que era del repertorio Ni Bien Ni Mal. Eso es bueno. Una crítica a la sociedad, un poco de lo que se veía, lo que veíamos, ¿no? Lo que íbamos aprendiendo, lo que se iba anhelando tal vez en esos momentos adolescentes, tú sabes, más de efervescencia, los sueños un poco más, como que sueñas más. Cuando va pasando el tiempo, un poco, digamos, aterrizas, ¿no? Sueñas menos. Qué vaina. O sea, yo creo que se sueña igual, pero... De otra manera, ¿no? Más en la tierra. Sí. Sí. Entonces todo eso va influyendo en las canciones, ¿no? Y más allá de que sean mejores o peores o buenas o malas, es ese reflejo de lo que te está pasando, ¿no? De la realidad que estás viviendo, en este caso como artista, como banda. Y es válido conocer todo este camino. Eso es lo que se quiere ver, pues. Así de En esto de soñar, lo importante es no pasar de incendiario a bombero, ¿no? sí, total. Sí. En todo caso, hacer llamaradas más bajas, pero no apagarlas. Exacto. Y ahora, ¿cuál es la cernidera para escoger las canciones que graban hoy frente a todas las que han tenido en el camino? Porque debe haber un cariño especial sobre todas esas canciones. ¿Y cómo deciden sacarlas de Rebelión en la Jaula, que es el disco que grabaron y que ahora lo están mostrando en sus giras? Yo creo que el criterio básico para esto fue este conflicto que tuvimos, que decía el Felipe, ¿no? Esta época de la banda donde hay esta ruptura entre algunos integrantes. Uno de los integrantes, que era uno de los compositores principales en la música y en las letras, deja la banda y claro, se lleva todas sus composiciones. Entonces, entrar en un conflicto legal, tal vez, en un conflicto económico, en un conflicto moral, ético, que claro, tú como banda, es verdad que los derechos como autor, etcétera, le pertenecen al autor, ¿no? Pero tú como banda también, todo ese proceso que has hecho como banda te pertenece, ¿no? Y estas canciones que fueron conocidas no por el autor, sino por la banda, por el esfuerzo de todos, entonces de alguna manera también te pertenecen. Entonces, claro, teníamos dos opciones, ¿no? O entrar a estar en conflictos entre nosotros mismos, más de los que ya teníamos, por eso mismo nos estábamos separando, digamos, o había el conflicto. Respetar esas decisiones y enfrentar esta nueva etapa, lo que te decía. Yo creo que aquí el mérito o lo rescatable es de esto de que hemos decidido continuar, de que hemos decidido quedarnos
y hemos decidido hacer nuestras propias canciones o más canciones de las que ya hemos hecho también, ¿no? Porque hemos tenido una trayectoria también de composición grande dentro de la banda, dentro de los integrantes. Entonces ahí está también ese valor, ¿no? Respetar mucho, respetable la decisión de cada cual que quiera tomar en su vida, ¿no? Pero ahí está, unos se han ido, otros nos hemos quedado y seguimos ahí poniendo el pecho a las balas, no solo a este proyecto, sino a través de este proyecto, el pecho a las balas, en general, a la vida, ¿no? A lo que se dice. A lo que se dice. Las canciones tienen una carga súper fuerte, ¿no? Ya vamos a hablar más de eso. En todo caso, ustedes ven y reconozcan la historia de una banda que nace aquí con jóvenes, adolescentes, que no solamente forman parte de proyectos musicales, sino en su vida de proyectos organizativos, sociales, que han tenido que ver con lo que hoy hacen, con lo que hoy dicen, con lo que hoy cantan y con lo que hoy muestran con su proyecto Rebelión en la Jaula. El disco que sacaron lo hicieron público hace casi un mes, pero el primer concierto hace 2 semanas. Hace una semana. Hace una semana. Claro, la semana anterior, ¿no? Sí. Bueno. Pero, bueno, unos días por ahí. Sin embargo, hace un tiempo más en plataformas digitales, ¿no es cierto? Está en Spotify, que yo escuché ahí todo el disco, que me parece buenazo, me encanta el disco. Y yo fui el primer seguidor de la banda. de los pájaros. Muy bien. En el Spotify. Entonces, esa es la muestra que me gusta la banda. Y aparte de que conocía ya la música y todo lo que ustedes han trabajado durante tiempo. ¿Cómo nace, Feli, La Rebelión en la Jaula? La Rebelión en la Jaula como concepto como tal ya nace como que al final de haber como ya probado estas canciones en escenarios, como ya haberlas tocado y desarrollado. Algunas tuvimos que cambiar de letras, 2 o 3 les cambiamos totalmente de letras, de hacer arreglos. Y claro, en esta búsqueda de qué queremos transmitir, o sea, es como, justo es esto de, nos queremos liberar, o sea, ya. Entonces como que comenzamos a hacer juegos de palabras así, los pájaros, la pajarera, entonces como que jugar con esto de la jaula, entonces La Rebelión en la Jaula por ahí. Una alegoría también, hay estos conceptos, famosa obra literaria, ¿no? Y también en película, La Rebelión en la Granja, ¿cierto? De los animales. En este caso nosotros como Pájaro Azul, la rebelión en la jaula, ¿no? Denotando estas ansias de libertad y de alzar el vuelo. En esta construcción del disco dices que eran canciones ya probadas. Sin embargo, creo que es otra experiencia la del escenario y la del estudio, ¿no? ¿Cómo viven ustedes ese proceso ya de encerrarse a grabar y de producir el material como tal? Bueno, ahí sí yo quiero hacer el reconocimiento al Daniel. O sea, fue un montón de ponerse al hombro el proceso de producción, de preproducción, de producción. Luego comenzamos a hacer mezcla, de tratar de mejorar las cosas hasta llegar a un punto de que todos quedemos como conformes. O sea, siempre había como que algo que no cuadraba en las canciones. Entonces fue una búsqueda bastante grande que yo sí reconozco que tuvo que ver un montón el Daniel, que fue las ganas de grabemos, vengan a grabar, hagamos esto, probemos esto, tratemos de hacer esto. O sea, claro, cada uno iba sacando sus partes, obviamente, iba como sacando sus arreglos, pero como que la visión de producción sí pasó muchísimo por el Daniel, muchísimo. Entonces fue un trabajo extenuante. Imagínate, comenzamos en el 2017 a grabar la primera canción. Habemos fue la primera que grabamos. No teníamos para grabar batería. Hagamos MIDI. Bueno, entonces instrumentos reales con batería MIDI. Y acabamos el disco con batería MIDI y los instrumentos reales. Ya lo íbamos a botar así. Aguanten, aguanten. Grabemos la batería ya que estamos aquí. Ya, o sea, grabemos. O sea, ya hubo la chance de que había dónde contar con una batería, tener los micrófonos. Entonces ya hagamos. Entonces, borrón y cuenta nueva, batería. Ya, entonces ya estaban hechas las mezclas, lo que es lo caso, porque hay un par de videoclips que están en YouTube, que están con las mezclas antiguas. Y suenan bien, súper bien. Pero claro, el sonido de la batería siempre es como que... más grande, de la batería real. Te hace enorme, ¿cachas?
Entonces a grabar la batería, se grabó la batería igual, sudando pepas ahí, cortando, editando, nos dividimos un par de canciones, no dábamos, ve, falta esto, ¿qué les parece? Y así, hasta que ya Daniel dijo, aguanten, verán, yo voy a probar esto, a ver qué tal. Hicimos algunas reuniones por Zoom para cachar cómo estaba estructurado el sonido también, cómo llegar a ese punto de calidad también. Porque es de eso también un montón que nos frustraba en el proceso, que sonaba bien, pero no sonaba a una producción como que tiene el pasito nivel, más allá. O sea, sonaba, pero era una maqueta bacán. Claro. Entonces, ahorita yo sí súper feliz con el resultado. Y aprendimos ahí un montón de parámetros, probando y probando de qué hacer y qué no hacer. Entonces sí fue un montón de... Y en lo que tú decías, Edison, esta diferencia del escenario al estudio, sí te coge de nuevo, porque son dos espacios muy diferentes, ¿no? Una cosa es tocar con la energía del concierto, con los errores del concierto, ¿no? Estás en vivo, es una situación muy específica en la que estás en un escenario, ¿no es cierto? Dependiendo si es un concierto grande, un concierto pequeño, la energía del público, etcétera. Pero en el estudio, en cambio, tú estás plasmando algo que ya va a quedar grabado, que va a sonar siempre de la misma manera. Entonces tienes que tener otros parámetros, ¿no es cierto? Otros criterios. Claro. Algo que nos cogió de entrada de nuevo, o bueno, que nos tocó un poco asumir, era esta situación del metrónomo. Grabar con metrónomo, ¿no? Justo hoy leía un meme, alguna cosa que decía, yo no trabajo con metrónomo, yo siento el pulso. Entonces, es una situación que tienes que asumir, porque tú, claro, podrías grabar sin metrónomo, ¿no? Entre todos y vamos 1, 2, 3 y al ritmo de todos y grabamos sin metrónomo. Así se grababa incluso antes. Pero, claro, ciertos géneros, las canciones tienen cambios de tiempo. Técnicamente era imprescindible grabar, o sea, teníamos que grabar con metrónomo. Y eso ya fue un reto para todos, porque ahí se ve, pues, no tan acostumbrados tal vez a tocar con metrónomo, siempre tocar solo de oído, y ya te tocaba asumir ciertas cositas. Repasar ya para la grabación, diferente que al concierto, ya con el metrónomo, ya es otro tipo de energía, tienes que limpiar la técnica. Más concentrado, todo. Exactamente. Entonces, sí, cosas que nos ha tocado ir sorteando en el camino, pero las hemos superado, ¿no? Ese es precisamente el camino. O sea, encontrarse con esos baches, con esos, ¿qué se dice? Pues estos obstáculos, y aprender precisamente a superar esos obstáculos. De ahí el proceso de aprendizaje, ¿no? 5 años de grabar el disco también. Sí, intermitentemente, pero no. Claro, obviamente. Intermitentemente, pero claro, 5 años. Súmale esto a la pandemia. De hecho, me parece más difícil grabarlo intermitentemente, porque es como que calentar la olla y enfriar. Que se enfríe y después de un tiempo intentar volver a calentar y que suene igual. Igual, Ajá, exacto. Y el feel, claro, es que eso igual era lo que ese decía es otro Daniel. reto. Era lo que decía el man, que había momentos que ya deje así, o sea, ya. Ahí queda. Sí, después, no, pero tenemos que terminar, vamos. Y eso que tú dices, ¿no? Te calientas la olla un día y luego te encuentras después del siguiente mes e intentar que suene igual, o ya no te acuerdas ni qué grabé, cómo grabé, cuál era la idea, qué era. Ya no me acuerdo qué hice en la mezcla. Todo eso, son los retos a los que te enfrentas. Y claro, técnicamente, quién sabe, esté mal enfocado eso, ¿no? O sea, técnicamente, quién sabe, no se debería hacer una producción así. Claro. Se debería buscar la manera de hacerla lo más rápido, digamos, concreto posible, ¿no? Ya voy a dedicar un mes a componer, ok, compongo, tengo mi producto. Voy a dedicarme un mes a grabar, ok, grabo, tengo mi cosa y sigo avanzando, ¿no? Pero eso nos ha tocado y lo hemos resuelto. Hemos resuelto ese problema y aquí estamos con el disco. Aquí están con el disco. Antes de seguir hablando ya y promocionar el disco y demás, la otra parte, ¿no? Que decías, Feli, que cambiaron letras y todo. Hay la referencia con lo que dices, del nombre, Rebelión en la Jaula, haciendo una alusión a la película Rebelión en la Granja, que ya la palabra mismo dice rebelión, ¿no es cierto? Es un confrontar, es un enfrentar, es una antítesis a lo establecido. ¿Pero de qué habla el disco, Feli? Justamente de una liberación, como
no sé si del pensamiento, pero como que más o menos tratar de decir cosas que ya no se están diciendo, así. De demostrar que, o sea, el camino no es como agachar la cabeza, sino que es de luchar, es como todo el proceso del disco fue como de lucharla. Nuestras canciones son de eso, es de lucharla y de seguir, de perseverar, porque a la final, o sea, lo veamos o no, ese es el camino, creo. Entonces el disco está enfocado a eso, a luchar, a persistir, a no caerse. Y si te caes, te levantas. ¿Qué más dice el disco, Daniel? Porque hay otros temas que están ahí. En el disco yo creo que figuran también un poco, a través de las canciones, ciertos personajes figuran en el disco. Por ejemplo, la canción Primera Línea, que es la primera canción del disco con la que abre el CD, están ahí estos personajes que vimos en las revueltas a nivel mundial, ¿no? Estos encapuchados, con los escudos, con los cascos. Y fíjate, esta canción a mí me dejó un comentario, un criterio, ¿no? Justo vivimos eso en Ecuador y en el mundo, las grandes protestas antes de la pandemia, en 2019, ¿no es cierto? El paro, ya se vio en Asia, en Chile, Centroamérica. Increíble. Y un comentario que había era esto de, claro, no, salvajes, puta, si quieren reclamar, háganlo bien, esa no es la forma. No dañen los adoquines. Aprendan de los países avanzados, ¿no? Por ejemplo, vayan a ver cómo pelean en Francia. Y en Francia los obreros así quemando. Entonces, aprendan de esto, ¿no? En Estados Unidos esto no es así. Por eso ya son avanzados, porque no piensan como ustedes, atrasados. Y resulta que en la pandemia estalla también estas revueltas en Estados Unidos, en plena pandemia, por el asesinato de este compañero George Floyd. Y fíjate tú cómo está ahí esa olla de presión, ¿no? Parece que no pasa nada, parece que no pasa nada. Un detonante y nada de que adoquines, a quemar ciudades, a quemar edificios, cansados, hartos, ¿no? Ahí con ese detonante también fue que nosotros un poco pulimos esa canción de Primera Línea. Ya la habíamos tocado, ya la habíamos probado, como decía el Feli, en los escenarios, pero pulimos un poco la letra, le dimos más del enfoque, hicimos el videoclip, ¿no? Entonces aparecen estos personajes populares, esta primera línea. Ahí surgió esta idea también de la primera línea, ¿no? Que se hablaba mucho, los que estaban ahí al frente, retomando también esos conceptos, ¿no? Ahí aparece también el cantor popular en el tema El Cantor, es el último tema del disco, que es este personaje, ¿no? Un poco genérico en la canción, pero que nosotros conocemos a muchos. Yo con esta canción me imagino, se me viene a la mente a mí el Chamo Guevara, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los cantores populares del Ecuador. Pero también recuerdo los cantores populares de Cotacachi, nosotros mismos en las noches tocando con la guitarra, ¿no? Entonces aparecen personajes de nuestra cotidianidad, incluso hasta los políticos corruptos, ¿no? En Habemos, ahí aparece también estos personajes corruptos, ¿no? Los que ya sabemos de aquí de Ecuador y del mundo, ¿no? En el videoclip ahí podemos ver. Entonces, este disco relata a través de personajes, a través de historias en las canciones, todo esto que decía el Feli, ¿no? Estas ansias de la lucha, de abrir la jaula y emprender el vuelo, ¿no? ¿Por qué les pregunto eso? Porque justamente veía yo que hay una narración en el disco, ¿no? Si bien es cierto, cada canción es independiente, es individual, pero cuando escuchas el cuerpo entero, sientes que hay toda una narración, ¿no? Que no es temporal, pero sí tiene que ver con un caos permanente al que se quiere enfrentar, ahí está, con el que se quiere decir. Ahí estaban los compañeros de Intac, en claro. Canción para Intac también, ¿no? Sí. Entonces se siente ese caos permanente contra el que se está hablando o se está cantando en este caso. Hay una narración única y ahí me nacía a mí una duda, más que una duda, una pregunta que me hacía yo, que es... los consumos culturales ahora te llevan a esa música que conviene con el poder, que conviene con lo establecido, que genera, que favorece el consumo como tal,
¿no es cierto? Junto a la música viene la moda y viene un montón de parafernalia que hace que nos envolvemos en el consumo. ¿Cuál es la cabida de la música con este contenido, con otro contenido, con el que está haciendo Pájaro Azul? O sea, como que cabida comercial en términos de industriales, ¿no? En la escena de la música que consume la gente. Siempre hay alguien que te escucha. La cosa era como decirlo. O sea, no importa que te escuche uno, te escuchen 100, te escuche 1.000.000. Tienes que decirlo. O sea, por la coyuntura que se maneja ahora, creo que es más importante incluso decir estas cosas. Porque claro, ahora es mejor no hablar de ciertos temas para que... Es mejor quedar bien. Ajá, es mejor quedar bien. Y no, mejor no te metas en eso porque ¿para qué lo haces? Pero en realidad es eso que te digo, no es de agachar la cabeza nomás. O sea, si agachamos la cabeza, o sea, nos siguen pisando, nos siguen dando duro y la cosa nunca cambia. Entonces, ahora creo que más que nunca, importantazo tener como que en cualquier género que sea, ¿no? Decirlo así, o sea, esto está mal. Porque aparte vemos que en esta época tenemos correcciones políticas, ¿no? Que hacen que el pensamiento se distorsione totalmente digamos, de la realidad, o crean la realidad a conveniencia. Entonces decirlo como que de manera directa, tener canciones, tener medios o cosas que digan lo que más o menos está como la realidad retratada, es muy importante, sí. Pero tú dices siempre hay alguien que te escuche. Sí. Pero hay todo un movimiento underground, hay todo un movimiento juvenil, digamos, de alguna manera, que no está necesariamente en la música masiva, popular, el reggaetón, el trap y estas otras líneas con letras más comerciales, porque también hay lo mismo, pero con letras más insurgentes, digamos. Claro. Esta movida en nuestro contexto, en Imbabura o en Cotacachi o en el país, es fuerte, se mantiene. Yo en mi cabeza tengo, en mi generación, ¿no? Sí, era fuerte, en mi caso era el rock. ¿Cómo está ahora la escena? Chuta, yo ahí veo dos cosas, ¿no? Una, nos enfrentamos a las generaciones actuales, las más modernas, digamos, los chamitos actuales. Pero también yo recuerdo de la época nuestra del 2008, del 2010, una década anterior, bueno, también había sus modas y sus chamos de la época y todo, ¿no? Pero yo creo que construimos un camino. Entonces yo también apelo y creería yo que volver a recordar la gente que ahora tal vez ya tiene un poquito más de edad, pero que vivió esa época con nosotros, con la música y todo, yo creería que está ahí también ese público, ¿no? Entonces, por un lado, rescatar tal vez ese público, retomar ese público que estaba ahí, con el que crecimos, tal vez nos recuerdan muchos, y por otro lado, enfrentarnos a estas nuevas generaciones, las más actuales, que yo les veo un poco difíciles. Mi forma de ver son un poco difíciles. La coyuntura que vivimos ahora del pensamiento, el contexto del pensamiento hace que todo sea muy ambiguo, que todo sea muy relativizado, ¿no? Es difícil conversar de una apreciación artística, por ejemplo, con ciertas personas, especialmente actualmente, porque todo ya incluso recae en es que me gusta, ¿no? Claro. Es que es lo que me gusta y punto, respeta mi opinión, y si no te gusta, respeta. Y si no te gusta, respeta. Hay cosas que no son respetables. Hay cosas que no son respetables y también hay cosas que no deberían quedarse en el respeto. O sea, hay cosas que nos interesaría discutir más allá del respeto, ¿me entiendes? O sea, cuando tú analizas una obra de arte, por ejemplo, no puede quedar el análisis en el respeto. O sea, tienes que inmiscuirte en la obra de arte, tienes que encontrarle ya sea las falencias o el sí o el no, ¿no es cierto? Analizar el contexto, cómo se produce, quieras o no, o sea, independientemente de que si te gusta o no te gusta, o si quieres o si piensas o piensas de otra manera. Entonces, todas estas cosas hoy por hoy se hace bastante difícil, ¿no? Pero creo que también es un reto y deberíamos encontrar de alguna manera, o como decía el Felipe, es justamente ahí donde se hace más imperioso volver a decirlo y buscar esas maneras de dar ahí, ¿no? De dar ahí, de crear esa grieta para ir abriendo ese pensamiento.
porque no es imposible abrir ese pensamiento. Nosotros hemos pasado por el mismo fenómeno cuando fuimos chicos, pensábamos de una manera, fuimos conociendo gente y fuimos aprendiendo. Entonces eso también se puede hacer con las generaciones de hoy. Que esta conversación despierte su curiosidad, que ese es el paso primero para que vayan y escuchen el trabajo de Los Pájaros Azul. Hay muchas cosas que están subidas en el YouTube, pero varias cosas en Spotify y bueno, no sé en qué otras plataformas más, ya nos conversarán. Porque se ha lanzado el disco, hicieron su primer concierto aquí en Cotacachi, pero vienen más. Así es que ahora metámonos ahí un poco, Feli. ¿Qué es lo que está preparado ya, que se ha concretado y que viene en la promoción de La Rebelión en la Jaula? Bueno, concretado y ya cumplido el lanzamiento del disco. Lo hicimos uniendo esfuerzos igual. Muy bueno el show, nos quedó para qué. Modestia aparte, estaba bueno. Tenemos ya preparada nuestra gira de lanzamiento. Vamos este fin de semana en Otavalo, en el Peguche Bar, el sábado, a las 7:30, 8, ¿no? 8 de la noche. A las 8 de la noche. Sábado 23, sábado 23 en Peguche Bar. La próxima semana vamos a estar en Quito. El viernes. 29, viernes 29. En Yactana, en el antiguo Ñucanchi Peña. Ay, ya. Por la Bolivia. Sí, Avenida Universitaria por allá, ¿no? Claro, sí. Vamos a estar allá y estamos igual ya tratando de sacar una fecha para Ibarra. O sea, eso es lo que más o menos tenemos planeado. Y estamos igual aplicando. Ojalá se nos dé, estamos para un festival. Si se nos da increíble, estaríamos en Guayaquil. Para este año, para mediados de este año estaríamos por Guayaquil. Entonces, lo próximo, este sábado 23 en Peguche, ¿en dónde? Peguche Bar. Peguche Bar, en Peguche. En Peguche. Bar, este sábado 23, desde las 7:30 de la noche, ya estén ahí listos para escuchar a Los Pájaros. Y el 29 en Quito. En Quito, en Yactana. El viernes 29 en Yactana, así mismo desde las 8 de la noche. Bueno, estos son los dos espacios donde pueden ir a escuchar a Los Pájaros en vivo. Yo estoy seguro que va a estar espectacular los conciertos. Disfruten de la música, escuchen su propuesta, compartan su propuesta y ese es el objetivo también de esta conversación, que ustedes conozcan de poco lo que está saliendo de la música de nuestro cantón, de nuestra provincia y obviamente del país. Yo resalto mucho Cotacachi porque al final del día ese discursito de ser tierra de la música tiene que asentarse en la realidad, ¿no? Y eso de asentarse en la realidad tiene que ver con que hagan música, con que sea música propia, con que suene en todos los géneros y que salga. Sí, y Edison, ahí yo quiero acotar algo, porque esto es una anécdota también de la producción del disco y del concierto, del lanzamiento, ¿no? Sí, una responsabilidad de parte de los músicos, ¿no? Que hacer música, componer y que salga. Pero yo también ahí quisiera pedir esa responsabilidad a los escuchas y a la gente en general, porque sí, bonito está el título de capital musical del norte del país, Cotacachi, bonita está la historia, se escucha bonito, pero fíjate que estuve a punto de irme a hacer el lanzamiento del disco en Ibarra o en Otavalo, fíjate, no podía concebir que no podamos hacer el lanzamiento de nuestro disco en Cotacachi por muchas razones. Falta de espacios, falta incluso de voluntad de las personas, miedo de las personas. Imagínate en esta época que los vecinos que tocan, que esa música, que ya van a hacer bulla. Literal, sí. Y no se diga de instalaciones o espacios municipales y públicos que nos pertenecen, como por ejemplo la radio de Cotacachi. Imagínate, indignado totalmente de no poder ir a nuestra radio, que es una radio que también tiene esta historia donde se supone que en la radio Cotacachi es donde han salido los grandes artistas cotacacheños que le dan el título de capital musical del norte del país, y no poder ir a hacer uso de estas instalaciones, de esta histórica emisora, para publicar, para promocionar, para incluso guardar ahí el disco. Tendría que ser la custodia de la música en el cantón, ¿no? El lugar donde se custodia esta musicoteca. Realmente una indignación y todo por estos líos, por estas actitudes despóticas y estos conflictos politiqueros, ¿no?, del cantón. Entonces, yo creo que
hay que sacudirnos, y esto es un sacudón de orejas para todos, ¿no? Para todos. No puede ser que sigamos así con esto. Yo entiendo de que habrá diferentes formas de pensar, diferentes afinaciones políticas, ¿no es cierto? Cada cual está en su derecho de hacer esto. Pero no puede ser posible que se destruya y que entremos en una época ya oscurantista por poco. Imagínate, le digo, hablábamos con gente vetada en Cotaguete. Hablábamos con donde hicimos el concierto en el restaurante Kimbala, ya luego del show, mientras estaba todo dándose, ¿no? Y le preguntaba al dueño, a uno de los dueños, digamos, ¿no? ¿Qué le pareció? No, dice, bien bonito. Y la música no tan fuerte, ¿no? Entonces le digo, sáquese de la cabeza, tienen que sacarse de la cabeza esto de que el rock, que lo fuerte, que sí es cierto de que hay géneros unos más fuertes que otros, pero la música está para disfrutarla, para sentirla en todos sus colores, en todos sus sabores. ¿Cómo es posible que también desde la actitud, en este caso propietarios de locales, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que queramos incentivar el turismo, hablemos de turismo y tengamos una reacción de rechazo hacia las propuestas de los jóvenes, a las propuestas musicales, un lanzamiento, un concierto? Imagínate, ¿no? Entonces, este es un comentario, yo lo hago públicamente porque realmente, Edison, sentí ganas de llorar, como te digo. Estuve a una decisión de decir, Wambras, el lanzamiento se hace en Otavalo o se hace en Ibarra, pero no podíamos hacerlo, imagínate. Eso ya era algo de locos. Claro, antinatural. Eso era algo antinatural. Entonces buscamos, gracias a también la gente que se sumó, voy a hacerle el agradecimiento público también, el restaurante Kimbala, que desde el primer momento nos dijo encantados, hagámoslo, solucionamos, quedamos de acuerdo, y a nuestros auspiciantes también que nos ayudaron para el concierto, ¿no? Ahí estaba Comercial Paz, que también nos auspició muy gustosamente, Helados de Paila San Mateo, que también puso su hombro, su contingente, la Sociedad de Artesanos de Edison, muy agradecidos con la Sociedad de Artesanos que también nos dieron su granito de arena. Restaurante El Turista, fíjate tú también, conocidos, amigos, también pusieron su hombro, y amigos también que nos apoyaron, Mr. Octopus, un compañero también que tiene su estudio, su productora, Elephant Shows, con parte del equipo también, que fueron los que conformaron. Y también el Instituto Quichuana, este Instituto de la Lengua Quichua, donde pueden aprender también, que estuvo desde el primer momento acompañándonos y creyendo en nuestra propuesta, ¿no? Tenaz lo que cuentas, porque ya no es de responsabilidad solamente del músico, de los artistas, de las artistas, sino de la gente. De la gente en general. Que ya es hora de abrir la cabeza, o sea, ya es momento, ha pasado el tiempo como para seguir en las mismas que hace años atrás. Yo me acuerdo que nos acusaban de satánicos y de X cosa por tocar géneros musicales que ni siquiera se tomaban la molestia de escuchar. Claro. ¿No? Y cosas como las que tú decías hace un rato, Feli, se promueve turismo por último con los eventos, y pasó cuando se trajo a los Versuit, por ejemplo, que se llenaron los hoteles, pero había miedo en los hoteles porque eran jóvenes. ¿Qué van a venir a hacer los jóvenes acá? A destruirme, a chumarse, qué sé yo, o sea, ¿no? Pero sí, es momento de abrir la cabeza, es momento de romper todos esos prejuicios, esas taras mentales que lo que hacen es alejarnos de las posibilidades de dinamizar la movida cultural de Cotacachi, la movida musical del cantón, la movida turística, todo lo que viene de la mano, porque nada de esto es independiente. Si uno hace algo que funcione en torno a las artes, a la música, a cualquier manifestación, todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver con otras manifestaciones de la economía, se dinamizan también. Pero sobre todo se dinamiza y se abre la gente. Ciudades con gente que ha abierto su cabeza son ciudades más amigables, son ciudades con otras propuestas, y sobre todo son ciudades que están en la capacidad de acoger lo que venga, sin prejuicios y sin juzgar. ¿En dónde nomás pueden escuchar la música, Feli, Juan Daniel? Pueden escuchar la música en cualquier plataforma de su preferencia, Spotify, iTunes, Pandora, Deezer, en fin, hay muchísimas, Edison, YouTube, Snapchat, Instagram, ya, y las de su preferencia que usen.
y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como la etiqueta es @pájaros, los pájaros S, @los pájaros S, en Instagram y en Facebook. En YouTube también tenemos nuestro canal oficial, Pájaro Azul, que estaremos muy pronto también estrenando y videos. ¿Cuál es la que ha tenido más acogida al momento? ¿Canción? No, en canción y en plataforma. A ver, hasta el momento Spotify me parece que es la que más se usa, al menos de nuestro público por acá, hasta el momento. Y canción, en las canciones parece que Las Botas, ¿no? Las Botas. Sí. Las Botas. Eso es loco porque panas que han escuchado y gente que ha escuchado esa canción dice, bestia, pero si es mi vida. ¿Qué está pasando si es mi vida? Entonces, se identifican mucho. Se identifican un montón con la letra. Siempre hay la estrellita del disco, ¿no? En todo caso está como que va haciendo. Como que va haciendo, y cosa curiosa, Edison, la estrellita del disco no siempre es la mejor canción, ni la que... O sea, ni la que... La mejor para quién, ¿no? Para el público en este caso, ¿no? Para los escuchas, que sería Las Botas, pero... hay una canción, por ejemplo, que a mí no me gusta y que es la que también más escuchan, ¿no? Y que yo digo, no me gusta. Ni la pronuncio, ¿ves? Para no promocionarla. Claro, y asimismo hay otra canción que es la que más me gusta y es la que menos escuchan, ¿no? Entonces, claro, es bastante amigo, pero a la final la palabra la tienen los escuchas, ¿no? Que son los que llevan la música. En la literatura pasa bastante eso, ¿no? Me ha pasado a mí que yo escribo un libro, lo escribí con una idea, diciendo una cosa, pero ya es ajeno cuando sale de tus manos. O sea, la gente lo lee y lo entiende como le da la gana, y lo mismo pasa con la música. Exacto. Lo siente como gusta y en el momento en el que está, ¿no es cierto? Puede ser que esta pegue a la generación porque están pasando un momento similar a lo que Puede ser. canta la canción, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena. Así es la música, uno no sabe lo que te puede llenar, lo que te puede romper la cabeza, inclusive lo importante es que está ahí para disfrutar, y ese es el trabajo que han hecho los pájaros durante todo este tiempo. No solamente el tiempo de grabar el disco, sino desde el 2008, que nace con la reunión de 3 amigos y que termina esta primera etapa, quizá para dividirlo en tiempo, con el disco, y luego vendrán otras cosas más. ¿Qué es lo inmediato aparte de la gira, o están concentrados ahí? Otro disco. Tenemos ya 3 temas listos, en maquetas, la letra. Entonces queremos aumentar un par de temas más y entrar otra vez a grabar. Queremos seguir ya con la viada, no dejar ahí que quede la banda, y vamos a ver qué pasa con estas canciones. Y bueno, y este es el tiempo no de discos, sino de singles, ¿no? O sea, es como en las plataformas digitales, no te escuchan los completos y no lanzas canción. Lanzas canción. Esto vamos a hacer para estos próximos, queremos hacerlo de esta manera, ¿no? Ir lanzando los singles y tal vez lanzar unos 4 singles y luego lanzar ya el disco completo con unos temas extras, digamos, ¿no? Y completar así. En concepto de promoción también creo que es bueno. Vas lanzando uno, vas lanzando otro, y la gente te va como siguiendo temas nuevos, ¿no? El tiempo es así. Y ha adaptado igual como que un poco a temáticas muy actuales en letra, y también en sonoridad. También hemos creado hay unas cosas medias actuales. Bueno, eso que es indecible o que no es fácil de descifrar, creo que puede sonar mucho. Vamos a ver cómo suena eso, que no se puede decir. No se puede nombrar hasta el momento, hay que ponerle nombre, entonces ya lo pondremos cuando lo escuchemos. Chévere, muchachos, les agradezco muchísimo que hayan venido, que nos hayan contado esta experiencia de los pájaros, y a la gente invitarles a que escuchen el disco, todas las canciones, y disfruten, quédense con la que más llegue a ustedes. Feli, muchas gracias. Juan Daniel, muchas gracias. ¿Algo más que quieran decir para cerrar? Nada, agradecerte a vos del espacio, estuvo buenaza la conversa, y a la gente decirle que escuche bandas locales, que apoye a las bandas locales, que apoye el arte, y nada, eso. Yo igual, agradecido siempre, Edison, con este espacio. No será la primera ni la última que nos veamos acá, y estaremos compartiendo muy pronto también novedades de otros proyectos, y por supuesto también de Pájaro Azul. Chévere, muchachos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven todos los días martes a partir de las 8 de la noche en este espacio que está hecho para contar sus historias. Ya saben que si quieren venir acá, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Shimi EC. Está la página web también, www.shimiec.com.
Así es que están invitados todas y todas a ser parte de este espacio. Gracias a M-Graphic, muchísimas gracias a Cesos Delicatessen, a Zarpay, a Nicuero, a Nagu Frozen Yogur, a Incotel, que es el mejor servicio de internet para tu hogar, donde pueden encontrar planes espectaculares. Pueden llamar al 098-3699-896 o al 098-8863-748 para que conozcan sus planes. También visitarnos en el barrio La Pradera, en la calle Tarqui, justo detrás del UPC de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. My consent and stop abstaining. I want to make everybody look like a Picasso painting. I keep everything inside to ignore my problems. Don't tell me to leave the bottle. You should leave the bottle.